Buen día, Felipe, ¿cómo ¿Cómo le va? andás? ¿Cómo anda? ¿Qué Feliz tema día. esto de la apropiación de los símbolos Sí, patrios, bueno, ¿no? fue muy fuerte durante la dictadura. Ajá. En el post-dictadura había todavía una cosa de cantar el himno en voz baja, había una cosa que nos costaba ¿Sí? apropiarnos de los símbolos. Y creo Porque que estaba identificado con los milicos. estaba muy identificado con los milicos, la bandera, el himno, las marchas. Qué tremendo eso. Y eso fue un proceso largo que yo creo que recién en el 2001, cuando fue la crisis y la gente le agarró una especie de ataque de orgullo nacional, ¿Mm? volvió la bandera y aparecieron las banderas en los recitales, en las marchas, la bandera muy fuerte en ese momento, ¿no? Sí. Así que yo creo que hay que tener muy presente que la bandera es nuestra, no es de nadie en particular, ¿no? Sí. Y me parece absurdo que no podamos festejar la selección, ¿no? Que no podamos poner contentos porque la selección le va bien. Así que, Yo no sé de dónde sacan ese dato. Porque, No, no es dato. bueno, ¿de dónde sacan eso? Claro. ¿Cómo se animan a inventarlo? La otra pata de todo lo que salieron a decir estos periodistas, estos voceros no oficiales, fue lo que pasó en redes sociales con todos los trolls que maneja Santiago Caputo, ¿no? Que también vienen sosteniendo ya hace un par de semanas la misma línea. Eso mismo, de que Eso mismo. los que no pensamos como El Milei gordo somos Dani antiselección. claro. Sí. Que es un delirio total, Sí, pero bueno. absolutamente. Bueno, a mí por lo menos no me van a sacar de ahí, qué sé yo. Claro. Voy a gritar el gol y me voy a poner contento, o sea, no tiene nada que ver, qué sé yo. Y recién ¿De recordaba... dónde sacamos esto, no? Sí. Yo viví el Mundial 78, digamos, tenía una enorme contradicción, yo tenía en ese momento 19 años. Ajá. Vivía una enorme contradicción, pero bueno, nos reunimos con un grupo de amigos, compañeros en aquel momento y dijimos, vamos a festejar. Claro. Aparte era la única posibilidad que teníamos de gritar, De ¿viste? gritar. Ah, Entonces, sí. y creo que hubo una discusión interesante en aquel momento, De ¿no? juntarse y gritar, cosa que Claro, estaba gritar, prohibido. festejar, qué sé yo, o sea, sabía lo que estaba pasando, no te convertías en funcional a Videla por ponerte contento por Kempes, qué sé yo, ¿entendés? Claro. Pero era difícil, seguro, pero era otro contexto, a puta, en ese momento había una instrumentalización del Mundial muy evidente de parte Sí. de la dictadura, pero también estaba la alegría de la gente, ¿no? Que no tenía muchos motivos para alegrarse tampoco en ese momento, ¿no? Yo no creo, siguiendo el tema, Y que... además, viste, esta cosa que después se habló mucho, inclusive las madres hablaron con algunos jugadores, Sí. ¿no? Y sacándole responsabilidad, porque la verdad, ¿qué culpa tuvo Bertoni, qué sé yo? ¿Entendés? Sí, obvio. Entonces, también hay que bajar un poquito ahí la cosa de nuestro lado, de no sumarnos a esa pelotudez, ¿no? Yo pienso que debe haber gente que piensa que si se pone contenta por la selección beneficia a Milei. Creo que Claro. alguien debe haber. Trataría de que Bueno, piense que no. qué poca confianza nos tenemos, ¿no? Claro, sí. Pero sobre todo me preocupa la operación que veo Sí. en otros países Sí. que han logrado esa Eso sí, esa pero vuelta de eso tuerca. es En independiente. Brasil es Pero tremendo. uno no tiene que sumarse a eso, ¿no? Me parece. No. Claro. Uno pero- no quiere Está sumarse, bueno, están ¿eh? intentando sumarnos. Claro. Hay una campaña muy Claro. fuerte de esta nación Sí, para sí, sumarnos. pero a mí me preocupa lo del, para decir una palabra que no quiere decir mucho, progresismo, Ajá. que cae en ese error de también enojarse con la selección, ¿no? Ujú. Sí. Parece que es un error gravísimo. Empezó Total. con Florencia Peña, ahora que lo recuerdo. Arrancó Sí. con Florencia Peña anunciando la falsa muerte, difundiendo fake news de la muerte del padre de Messi. Y a partir de ese momento empezó toda la operación de decir son los kirchneristas que odian a la selección, por eso inventan estas cosas y no quieren ver al pueblo feliz. Bueno. Sosteniéndose que también es cierto, yo creo que hay un sector muy reducido de... Sí. llamémoslo progresismo, lo que quieras, que esta idea de que distrae, ¿no? De Sí. que es imposible sostener la atención sobre dos cosas al mismo Sí, sí. tiempo y la idea de pan y circo respecto al fútbol en También me general. parece que es muy poca confianza en la gente, ¿no? La gente la está pasando mal, la gente se distraerá un ratito, déjenlo que se distraiga, loco. Obvio. Déjenlo que se divierta un poco también, Obvio. ¿no? Me parece que es una locura. Si esto. no fuera por Sí. el Mundial del 78 no hubiesen llegado los periodistas holandeses que Exactamente. entrevistaron a las Exactamente. madres y que hicieron Exactamente. de la lucha de la madre una Sí. lucha global, ¿no? Sí. Sí. Yo creo que Sí, por sí. espejo también. Me parece que los que odian son ellos. Ellos odian efectivamente a Maradona. Nosotros no odiamos a Messi. Queremos que Messi haga todos los goles que puede y queremos salir a festejar con Messi. Bueno, Ellos nunca sí odian a se nos Maradona. ocurriría reprimir a la gente que festeja, ¿no? Claro, por va a ejemplo. empezar. Claro. Hay muchas diferencias evidentes, creo yo, ¿no? Bueno, Pero bueno. ay, ¿cómo estás ¿Estás en modo mundial full? ¿Estás Sí, termo? sí, totalmente. Muy, ¿Sí? muy. ¿Cómo lo ves? ¿Con gente o lo ves solo? Lo veo con gente, sí, armamos ahí todo. Tenemos Sí. cábalas, sí, tenemos muñequitos, tenemos de todo. Muñequitos.
Sí, sí, tremendo. Muñeco vudú. Tuvimos una discusión esta mañana. ¿Cuál es el día patrio Sí. preferido? Ah. El día patrio preferido seguramente debería ser el 9 de julio, No, ¿no? el tuyo, el tuyo. El El tuyo. mío es el 9 de julio. ¿El tuyo es el 9 de ¿Viste? julio? Ah, Felipe perfecto. Piña coincide No, conmigo, me yo puedo me decir. gusta el 25 porque creo que son inescindibles uno del otro, porque sin 25 no hay 9 de julio, ¿no? Claro. Entonces creo que los dos son interesantes, los dos marcan. Pero bueno, el definitivo es el 9 de julio. Y aparte es más nacional, ¿viste? Porque el 25 de mayo tuvo un carácter más local, como una Claro, más porteño decisión de acá. porteña, Sí. ¿no? Incluso reprochado por las provincias en algún punto. Y en cambio el 9 de julio tuvo una participación cuasi nacional, digo cuasi porque no participaron del Congreso las provincias artiguistas, ¿no? Estamos hablando de una Literal. parte importante, estamos diciendo la banda oriental, que en ese momento era parte de las Provincias Unidas, y no estuvo ni Corrientes, ni Entre Ríos, ni Misiones, ni Santa Fe, ¿no? Que eran provincias federales bajo la égida de Artigas, que no quiso participar en el Congreso. Él había hecho un congreso previo en 1815, el Congreso de Arroyo de la China, donde se proclamó la independencia, se aprobó la bandera con la franja roja federal, se declaró la república, una cantidad de cosas previas al Congreso, y él mandó a unos diputados a Buenos Aires, cuando Álvarez Tomás convoca el Congreso, para sondear la participación. Esos diputados fueron secuestrados en Buenos Aires. Tranqui. De manera tal que no había muchas garantías para que los artiguistas participen. Y hay un debate muy interesante en Uruguay. Yo charlé con diputados, con historiadores uruguayos que Sí. dicen que en realidad, particularmente algunos muy de los mejores, ¿no? Dicen Artigas cometió un error de no mandar diputados al Congreso, ¿no? Se entiende. ¿Por qué? Se entiende la sospecha, Sí. pero la verdad que una cantidad tan importante de diputados en el Congreso de Tucumán hubiera sido diferente seguramente. ¿Hubiera la historia. cambiado alguna, Sí, alguna sí. definición? Y sí, hubiera puesto en el tapete por lo menos debates muy fuertes, ¿no? Que no estuvieron en el Congreso, ¿no? De todas maneras, lo que hoy celebramos es muy importante, es la independencia. Un Congreso que comienza sus sesiones, fíjate vos, un 24 de marzo. En ese momento, 24 de marzo no era nada. Claro. Y que se debaten cosas muy interesantes, ¿no? Antes de la proclamación de la independencia, como por ejemplo, hay todo un capítulo económico de la cuestión rentística, donde San Martín, gobernador, voy a pedir un poquito de agua, si puede ser, gobernador de Cuyo, manda un proyecto con el diputado Godoy Cruz, diputado por Mendoza, de declaración de protección del vino como producto nacional, ¿no? Del vino y el aguardiente, que es el primer proyecto proteccionista de la historia argentina, industrial, presentado por San Martín, que es hermoso realmente que San Martín sea el que presenta el primer proyecto de protección de un producto nacional. Y los diputados de Buenos Aires, que eran 7 y tenían muy influyentes en el Congreso, y algunos diputados más, muchas gracias, declaran, dicen que si aprobamos ese proyecto nos caemos del mundo. No. Esto es No sé si literal, le suena. Esto es literal, sí, que O nos sea, vamos, estamos aislados del nos vamos a mundo, aislar, somos que el no, país no más, vayamos por ahí, que por el lado del proteccionismo. O sea que la grieta empezó mucho antes. Viene ahí de lejos, ¿no? Y después se discutió la forma de gobierno, y ahí viene el querido Belgrano, que venía de Europa, ¿no? Sí. Claro. Claro, pues estaba en discusión si era república o no. Claro. Belgrano viene de Europa y dice, bueno, en Europa todo es monarquía. Inclusive encuentra en el Congreso un espíritu muy monárquico con proyectos muy delirantes, como algunos que querían proclamar un rey español, un rey francés, uno que proponía un zar de Rusia, por ejemplo. Y ahí entonces Belgrano sale con ese proyecto tan increíble del Inca, ¿no? El rey Inca, sí. Re Inca, espectacular. Él había estudiado en Bolivia, ¿no? En No, Chuquisaca, ese es Moreno. Ah, Él Moreno, estudió, perdón. él Tenés estudió razón. en Salamanca. Sí. Es el único que estudia en Salamanca. Claro. Pero bueno, ve que todo esto, y aparte se da ¿Pero cuenta ¿Cuál era el que proyecto del rey Inca? el Inca era maravilloso porque no era cualquier Inca, era el hermano de Tupac Amaru, Ujú. que estaba preso en una cárcel española en el norte de África, o sea que era de imposible concreción, pero era medio simbólico, ¿no? Y además entendía que eso
beneficiaba a la revolución porque captaba el favor de una zona muy compleja que era el Alto Perú, ¿no? Había muchos diputados del Alto Perú en el Congreso. Claro. Entonces él plantea esta idea de una monarquía constitucional con una constitución muy, yo diría, libérrima, ¿no? En el buen sentido de la palabra, porque habría que aclarar qué quiere. Sí, sí. Cuando decís libertaria, libérrima, ¿no? Bueno, pero otra palabra, volviendo al Sí. inicio de todo esto, o sea, se quieren quedar con la remera de la selección y con la palabra libertad. Sí, claro. Que es una Bueno, palabra lo único que falta es que bellísima. no podamos usar la palabra libertad. Claro. Bueno, y ahí él plantea este proyecto que es inmediatamente apoyado por San Martín, por Güemes, por la Prida, que era diputado por San Juan, también bajo la égida de San Martín, de alguna manera, por Cuyo. Pero bueno, hay un discurso muy enérgico del diputado en Chorena, por Buenos Aires, que dice que cómo vamos a estar gobernados por un rey enojotas, un rey borracho que seguramente habrá que ir a buscar a una chichería, un racismo impresionante. Como la senadora paraguaya. La senadora paraguaya. Sí. Bueno, y finalmente lo que logra Belgrano, que también estaba entre sus objetivos, era que se aplace la discusión de la forma de gobierno porque veía que había un fuerte componente monárquico pro-europeo. Incluso Pueyrredón, que era el diputado por San Luis, que va a ser electo director supremo, estaba ahí trabajando por la coronación de un príncipe francés, ¿no? Mientras tanto. Porque tenemos las sesiones ordinarias y las sesiones secretas del Congreso, ¿no? Que son muy interesantes. ¿Está todo documentado? Está todo documentado, por suerte. Las secretas también. Las secretas también, que son bravísimas, ¿no? Bueno, y finalmente San Martín, que es un gran operador político y que si bien no estuvo nunca en el Congreso, pero tenía a Godoy Cruz, que era un gran diputado, empieza a mandar cartas fulminantes donde dice hasta cuándo esperamos proclamar la independencia. Tenemos bandera, tenemos escudo, tenemos ¿qué nos falta para proclamar la independencia? ¿No? Porque él quería la independencia, estábamos en julio, porque sabía que el único momento que podía cruzar los Andes era enero del 17, y quería cruzar los Andes como el general de un país independiente. Así que él impulsa fuertemente, apura la declaración, y finalmente se logra una primera declaración el 9 de julio, un día como hoy, de 1816, donde dice libre de España Fernando VII y sucesores. Inmediatamente se manda a jurar por los ejércitos, y cuando le llega a San Martín monta en cólera, como se dice, y exige para jurar la independencia que se modifique la redacción final, agregándole y de toda dominación extranjera. Ah, él le suma, claro. ¿Y eso porque cuándo había- se suma? Ese se suma el 19 de julio. Capaz que tendríamos que festejar el 19. Sí, yo creo que sí. El acta final, a pedido del diputado Medrano, que es uno de los redactores, calle de acá cerquita. Sí. Muchas calles de Almagro y de Palermo son diputados. Son todos los que estaban ahí. Son Recién dijiste congresales. Chorena, La Prida, Sí. Güemes, Godoy Cruz está acá atrás. Godoy Cruz, exactamente. Sí, está el libro de las calles de Felipe Piña, si lo quieren buscar. Ahí. Bueno, ahí entonces es curioso porque evidentemente hubo una negociación en la redacción final porque se aceptó poner esa frasecita tan linda y de toda dominación extranjera y al final, Claro. se pone una frase que se ve que los conservadores la pusieron, que es fin de la revolución, principio del orden. Orden y progreso. Bueno, Una de cal y una de arena. Está bueno, ¿no? Ah, Sí. bueno, pero era mucho más contundente, libre de dominación Sí, extranjera, sí, que sí, fin de la sí. revolución, que Sí, o sea, bueno, hubo también, que negociar algo. Claro. también había que dar una señal, digamos, de orden, ¿no? En ese contexto. no pasó igual después. No Después pasó para 50 nada. años de Pasó guerra para civil, nada. pero- Estábamos en las puertas de la guerra civil tremenda, ¿no? Claro. Pero bueno, fue un paso fundamental, importante, atrevido, diría yo, porque estábamos en zona de combate. Tucumán era zona de combate. De hecho, se sesiona bajo toque de queda durante todo lo que dura el Congreso. Bueno, y así que yo creo que es un día para festejar, ¿no? El día de animarnos a empezar un camino sinuoso. ¿Y por qué se decide hacerlo en Tucumán? Bueno, justamente como una especie de declaración de principios de coraje. Primero porque no se podía hacer en Buenos Aires porque había mucha bronca con Buenos Aires por la última bravuconada de Alvear, que había sido el director supremo
previo a la convocatoria del Congreso, que el tipo en el año 15, cuando cae Napoleón, manda a Manuel José García a Río de Janeiro a ofrecer estas provincias como protectorado británico, ¿no? Eso fue en 1815, la famosa misión García. Alvear, cuando se ve perdido, cuando ve que cae la primera caída de Napoleón, manda a García a ver a Lord Stranford. Obviamente no había embajada británica en Buenos Aires porque no habíamos sido reconocidos, ni éramos independientes todavía. El consulado más próximo estaba en Río, ahí va este tipo, y le propone que seamos colonia británica, ¿no? Y le pasa lo peor que le puede pasar a un traidor, le dicen que no. Claro. No te entregues No, tanto. no quiero, no necesitamos, ¿no? No, le dicen que no porque Inglaterra estaba aliada con España en la lucha Claro. contra Napoleón, no podía aceptar estas colonias. Pero eso ¿no? después de la... O sea, me 1815. voy para atrás, pero Sí. 6 años antes habían sido el intento de invasiones inglesas. Claro, sí. O sea, que habían intentado 9 hacerlo. años antes. Claro, acá era entregar directamente y esto provoca, cuando se entera, Belgrano estaba de paso hacia Londres por Río, cuando él es el que comunica todo esto rápidamente a Buenos Aires, la locura de Alvear, la traición de Alvear, y bueno, San Martín se subleva en Mendoza, se subleva el ejército del norte, y Alvear tiene que renunciar y se escapa a Río de Janeiro. Cuando llega a Río de Janeiro, pide hablar con el embajador español y le pasa todos nuestros secretos militares. Y le pide perdón a Fernando VII. ¿Por qué le dimos Y tiene una calle. Tiene una ahí. Tiene una avenida. calle, tiene de Es todo. el alvear de la avenida más linda, Careta. el monumento gigante que está en Posadas y Esquiafino. Sí. Bueno, es traidor de los Podríamos cambiar de los traidores, ¿no? ese nombre. Entonces, bueno, había quedado sobre Buenos Aires una mancha muy fuerte y las provincias decían que no iban a asistir Claro. a un congreso convocado en Buenos Aires. Y más o menos Tucumán era la mitad de lo que era el ex virreinato, teniendo en cuenta que la línea media de Buenos Aires, La Pampa, Mendoza, etcétera, era territorio indígena. Claro. Entonces la realidad era que la mitad, más o menos, teniendo en Era cuenta allá. que el límite norte era el norte de Bolivia, la actual Bolivia, quedaba en Tucumán. Ujú. Y entonces ahí se decide hacerlo en Tucumán, ¿no? Y hoy, Felipe, nada, venimos de una semana intensa donde estuvo Milei en los festejos de la Embajada de Estados Unidos, que fue el 4 de julio, como una presencia, porque nunca había pasado que un Sí, presidente no. argentino No estuviera... suelen ir los presidentes a las embajadas. Claro, a escuchar además, hubo una situación muy Pero esto es tremenda. protocolar, ¿eh? ¿No? Es muy raro que un presidente vaya a una embajada. Claro, Sí. claro. Pero además a festejar no la en inde- Argentina, sino En el mundo. como práctica Claro, diplomática Claro, global. no. Y no porque es un territorio extranjero, va el canciller, no. Es Claro. raro que un presidente vaya a la embajada, ¿no? y menos a festejar la independencia de otro país. Sí, claro. Eh, Sí. Que puede estar todo bien, porque, qué sé yo, Sí, sí, no la pasa Argentina nada. celebra la independencia. De hecho, ayer me mandaba un amigo de Santa Fe, viste que hay mucho quilombo porque izaron la Sí, bandera pero eso yanqui. pasa con todos los Exacto. países, sí. Y me dice, ojo que cada independencia Sí. de cada país hay un mástil secundario Sí, sí, en Rosario que se ahora iza. viene la de Uruguay, va a estar la de Uruguay. sí. Claro. Pero Pasa. qué... no sé, ¿qué lectura haces de este momento? Porque es un momento raro. Mira que hubo Sí. momentos de entrega, de las relaciones carnales, No, de todo, yo pero nunca, este es... nunca vi una cosa así, la verdad que no. Nunca vi algo así, como que el cielo de Buenos Aires con la bandera yanqui, nunca. No lo soñé, diría el indio, ¿no? También. Sí, la verdad que muy impresionante. Muy impresionante. Pero ¿y Es un cómo? nivel de entrega que nadie le pide tanto, ¿no? Viste como se dice habitualmente, ¿no? Nadie te pide tanto, ¿no? Sí. Me parece excesivo, totalmente excesivo. Y en general no te valoran cuando te arrastras tanto, ¿viste? Como Alvear cuando Alvear. fue a... Claro, creo que no. O sea, vos decís que a Milei le puede pasar que va a Trump y dice, toma, te entrego a Argentina nada para acá. Y cuando te ven tan fácil, ¿viste? Sí. Como te ven, te tratan, dice la señora. Además supongo pues ya lo tienen. Claro, por eso, digo, cuando ya ¿Para estás qué? tan, históricamente y en la vida privada lo mismo, ¿no? Sí. No tenés que regalarte tanto, digo, Sí. como consejo ya de hombre grande. Más allá de Alvear Está bueno el consejo. y más Claro, allá de Alvear ¿viste? y Milei. No sé, hasta no te regales tanto, ¿no? Sí. Me parece que es demasiado, ¿no? Sí. De hecho, ayer Pero aparte no hay garantía de que esto te implique a vos un beneficio. Porque si uno viera beneficio de esto, ¿cuántas empresas norteamericanas están invirtiendo en Argentina en este momento, no? y pocas en general Claro. son europeas, chinas. Claro, por eso digo. Sí. No, estoy pensando, ¿fue muy distinto el proceso de independencia argentino en comparación a otros? Porque hay algo, Sí. ¿no? De la cercanía de la independencia de Estados Unidos, o sea, 5 Sí. días antes que festejamos la Y independencia fue argentina. muy distinto porque fue muy en medio de una guerra, ¿no?
fue distinto, por ejemplo, se puede parecer un poco al de Venezuela, a la Gran Colombia, pero este proceso fue un proceso muy complejo, porque estábamos con declaraciones en medio de combates, pues estábamos peleando. En el norte Güemes estaba peleando en el momento que el Congreso se está proclamando, ¿no? Y fue un proceso complejo, sí. Y quizá, sí. Qué distinto, ¿no? Tener un ejército que pertenece a un país que se declara independiente a tener un ejército que pasa a ser un grupo casi terrorista o subversivo porque no tiene bandera o no tiene identidad nacional. Eso era lo que le pasaba a Güemes y a San Martín. Sí, sí, claro. Güemes tenía, bueno, esa estrategia extraordinaria que permitió que la Argentina no termine en Córdoba, con suerte, ¿no? Fíjate, si no hubiera sido por Güemes, y que de alguna manera era el que estaba custodiando que el Congreso se pudiera realizar, frenándolos a la altura de Jujuy y a la altura de Salta, ¿no? Güemes fue fundamental para el Congreso. La guerra de guerrillas. La guerra de guerrilla, la guerra gaucha. La guerra gaucha en la cual las mujeres fueron fundamentales, de la mano de Macacha, la hermana de Martín Miguel, ¿no? Sí, ella tiene calle en Puerto Madero. Sí. Güemes tiene calle acá en la esquina. Sí, exactamente. Sí. Así que bueno, yo creo que es un día para festejar, un día que empezaron cosas que después no resultaron como se esperaban, pero es el inicio de algo, ¿no? Eso es lo que festejamos, me parece. Festejamos la idea de independencia, me parece también que es una idea tan linda, ¿no? Sí. Que está bueno valorarla. No era tan común en esa época, ¿no? Digo, época de un colonialismo todavía fuerte, sí, más totalmente. allá de las peleas. Y sin ayuda, porque fíjate que no tuvimos mucha ayuda, ¿no? Que todo el mundo tenían esperanza, nuestros patriotas, en Estados Unidos, que fue la primera república, con una constitución modelo, ¿no? Y Estados Unidos miró para otro lado, no quiso ayudarnos, ¿no? Y la construcción del ser nacional, ¿no? Que está, bueno, hoy hablaba Ari sobre la camiseta de la selección, siempre está en disputa. A principios del siglo Ameguino, Ramos Mejía, pero ¿cuándo arrancan las invasiones inglesas? Que hay un sentimiento de decir, che, para acá, somos nosotros contra... Yo creo que sí, no existía la patria como tal, ¿no? Éramos un virreinato, pero empieza a haber un sentimiento local, digamos, y fuimos capaces de vencer a la potencia más grande del mundo 2 veces. Había algo ahí que podía pensarse como empezar a pensar en algo autónomo, todavía muy rudimentariamente, ¿no? Sí. Y además, bueno, con lo que pasa al año siguiente de la segunda invasión, que es la caída de la monarquía española en manos de Francia. Entonces ahí ya la cosa empieza a cambiar. Es decir, bueno, ¿a quién lo obedecemos? ¿A Napoleón? Está el rey ausente, ¿no? Empezar a pensar cosas, proyectos como el proyecto de Carlota, que era la hermana de Fernando, que era la mujer del rey de Portugal, que estaba viviendo en Río de Janeiro. Entonces, claro, porque Brasil tuvo un proceso distinto. Brasil no tuvo una guerra de independencia. No, fue una cosa familiar, te diría, ¿no? Sí. Pedro se independiza de su padre y bueno, entonces hay como... Arma el Imperio de Brasil. Claro, sí, 1822, sí, totalmente como... Y después incruento, ¿no? Claro. Incruento. Después sí tuvo algunas cuestiones, pero sí, fue una decisión medio familiar, ¿no? Sí. Fue una lucha para independizarnos, porque también lo comparo con Estados Unidos. Estados Unidos no tuvo una guerra para Estados Unidos tuvo una guerra. Tuvo una ¿sí? guerra, sí, claro. Que duró hasta el año 12. Inclusive llegaron a incendiar la Casa Blanca los ingleses. No, fue una guerra, fue pesada, pero fue una guerra larga. Lo que pasa que Estados Unidos daría para mucho, pero fue un proceso muy virtuoso previo a la independencia por la forma que tuvo, ¿no? Fueron colonias casi independientes ya de entrada de la metrópoli, porque eran casi colonias comerciales, ¿no? Entonces tuvieron un desarrollo muy diferente al que tuvimos nosotros, ¿no? Qué lindo todo esto, si se pudiese llevar al cine, hay intentos, se hace. Y de hecho hay algunos muy buenos, pero estas pequeñas historias o con este nivel de detalle estaría buenísimo, porque recordamos, no sé, el Santo de la Espada o Rodrigo de la Serna haciendo de San Martín hablando en español. Ese detalle es fantástico. Sí, era muy probable que fuera así. Es que, claro, y no estaría bueno por ahí, no sé, hace poco fui a ver Invasiones de Elena Rogers. Sí, yo hice la curaduría histórica. Es increíble. Sí, es una maravilla. Es increíble. ¿No estaría bueno porque creo que no hay películas sobre las invasiones inglesas? O por lo menos una. Sí, no hay. Hay una muy vieja, que Muerte en las calles, pero bueno, tiene, no sé, 80 Saqué años. entradas para ir a verla el día de la final, Felipe. Bueno,
No, me quiero morir. ¿En serio? En serio, no me di cuenta. Bueno, no, pero igual cambialas. Pero vayan a verla porque está buenísima. Música de Charly García. Sí, no. Y Elena, una genia. ¿Qué junta? O sea, Charly García, Elena Roger y Felipe Piña. Está buenísimo, está buenísimo. Tranqui. Así Bueno, que, Felipe, muchas gracias. A comer locro y feliz día la pasen lindo. De la patria. Felipe Piña con nosotros, 210 años de la independencia.